Bajo Tierra, un espacio para los libros y la poesía. Hola, ¿qué tal amigos del programa Levitando Bajo Tierra? Hoy transmitiendo desde la señal magnética de sus dispositivos. Nos acompañan a través de la frecuencia de nuestra onda sonora Proteo, quien ya está levitando aún con la gravidez de su pensamiento, Archimboldo, que hoy veo ha traído uno de sus mejores rostros, y sentado en el fondo me parece distinguir a el sujeto de la pipa, cubierto de una espesa nube de humo que lo transforma en una sombra, un espíritu o un espejismo si ustedes lo miran desde un ángulo distinto. Soy San Tum Tum y en esta ocasión hablaremos en torno a la figura de André Breton y su poema El verbo ser. Sean ustedes bienvenidos. André Breton nació en Tinchebray, una comuna francesa, el 18 de febrero de 1896 y murió en París el 28 de septiembre de 1966. Escritor, poeta, ensayista y figura central dentro del movimiento surrealista, Breton, ha dicho Paz, fue uno de los centros de gravedad de esa época del siglo XX. El haber estudiado medicina, contradiciendo a su familia, lo lleva a trabajar durante la Primera Guerra Mundial en hospitales psiquiátricos, donde a partir de las teorías del doctor Charcot y del mismo Sigmund Freud desarrollaría sus primeros experimentos con la escritura automática, que según podemos observar emanaría directamente del inconsciente, y este a su vez nos permitiría por medio de una adivinación de símbolos y de claves secretas acceder a lo más íntimo y profundo de la personalidad de Breton. Pero dejemos que sea el sujeto de la pipa quien a través de la niebla que nos separa y que al parecer brota de su cachimba se lance a desenredar el cuello de esta serpiente intangible que son las ideas. Adelante, le escuchamos. Gracias, Sung Tum Tum, por el espacio. Fue en 1938 cuando el máximo predicador del surrealismo, André Breton, bautizado como El León, realizó su enigmático viaje a México. Para entonces Breton ya había quedado solo, luego de que varios de los integrantes de la revuelta surrealista lo dejaran por divergencias revolucionarias que entraron a rozar con intereses artísticos y creativos. Los organismos de la antigua Unión Soviética, que se enteraron de la visita que realizaría el poeta al país del norte, hicieron llegar una carta a los escritores mexicanos de la época para explicar que Breton debía ser tratado como una persona non grata. En dicha carta, tomado del libro Debra Du, dice: Breton es admirador declarado de Trotsky, temiendo que se puedan producir malentendidos, de ninguna manera representa el espíritu revolucionario de la literatura francesa. Breton, sin embargo, en su viaje manifestaba que estaba temeroso de que el arte se convirtiera en una herramienta panfletaria. Como sabemos, se vivía entonces el problema de la guerra, de la que Breton opinaba que era una cloaca de sangre, estupidez y fango. El francés llegó a la conclusión de que México era el país más surrealista del mundo. La historia cuenta que cuando Breton visitó México, maravillado por la refinada artesanía que distingue al país, quiso encargar a un carpintero una mesa artesanal. Como sugería el protocolo cartesiano, André Breton bocetó la silla que quería en perspectiva, por lo cual el cuerpo resultante era una especie de rombo descompuesto. Días después de haber entregado su boceto, Breton recibió una mesa manufacturada, digamos que bien montada, solo que el carpintero mexicano, con plena naturalidad, había mantenido una completa fidelidad al modelo, por lo cual la mesa, de 3 patas, cada una de distinta altura, era más bien un cuerpo amorfo, una especie de abstracción mobiliaria.
El sujeto de la pipa también nos hace divertir un poco. Después de participar en los tumultuosos encuentros y veladas anarquistas del dadaísmo, junto a Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Luis Aragón, Salvador Dalí, entre otros, manifestaciones con las que por cierto buscaban rebelarse en contra de las convenciones literarias y artísticas y por supuesto burlarse de los artistas burgueses. Breton publicaría en 1920 su primera obra Los campos magnéticos en colaboración con Philippe Saupault. El libro surge experimentando el principio según el cual la velocidad del pensamiento no es superior a la de la palabra, ni tampoco desafía forzosamente a la lengua, incluso a la pluma que corre. Breton y Saupault se proponen aquí la redacción sin plan preconcebido, en total libertad, sin tachaduras ni remordimientos, de una obra en la que su imaginación, lanzada a rienda suelta, se libraría de toda preocupación literaria. El libro termina con una dedicatoria a Jacques Bachet, a quien Breton había conocido cuando éste ingresó herido al hospital en medio de la Primera Guerra Mundial y que había acabado de morir presuntamente a causa de una sobredosis de opio. Breton reuniría la correspondencia que sostuvo con Bachet y la publicaría más adelante bajo el título Cartas de Guerra. Además lo recordaría más de una vez diciendo que sin creer en la locura, conocí durante la guerra a un loco que no creía en la guerra. Y añadiría que la fortuna de Jacques Bachet consiste en no haber producido nada. Bachet opone otra forma de insumisión que podría llamarse la deserción al interior de uno mismo. Quizá la anécdota más famosa entre Breton y Bachet sucedería en 1917, cuando juntos asisten al estreno de la obra Las tetas de Tiresias de Apollinaire, un acto surrealista que resultaría un fracaso y que provoca en Bachet unos deseos incontenibles de amenazar al público con una pistola para que se interrumpiera la función, que considera demasiado artística. En esa ocasión es el propio Breton quien consigue calmarlo y convencerlo de que desista de su intención de cometer un disparate. Sin embargo, esta amistad provocaría una importante influencia en Breton y en el desarrollo posterior hacia 1924 del surrealismo. Tengo entendido que en 1938, cuando contaba 42 años de vida, Breton viajó a México y conoció a Trotsky y a Diego Rivera, y fue después de este viaje, en 1940, que salió a las librerías su Antología del Humor Negro, que sería prohibida por la censura. También en 1941 se embarcó en el Captain Paul Lemaire hacia Martinica, donde fue internado en un campo. Después de salir libre bajo fianza, viajó a Nueva York y permaneció en el exilio durante 5 años, junto a artistas como Marcel Duchamp y Max Ernst. Y es en este periodo de su vida, habiendo estallado la Segunda Guerra Mundial, que Breton funda en Nueva York la revista VVV. Y al regresar a Francia, se interesa por el ocultismo. Y fruto de este interés, en 1945 escribe Arcano 17. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Batignolles, en donde reposa con una estrella de piedra sobre una losa sepulcral el epitafio en francés que reza: Yo busco el oro del tiempo. Adentrémonos aún más en los encumbrados vericuetos de esta historia y demos paso a nuestro primer segmento. Archimboldo, tiene usted la palabra. La letra excavada. La poesía de Breton se enmarca en un cuadro sin dimensiones porque nace de su experiencia inmediata en el mundo y, más importante aún, de aquello que ni siquiera es experiencia pero que rodea al sujeto como el mar a una isla. Me refiero, claro está, al inconsciente. Sobre el inconsciente, Breton escribió:
El inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva la realidad, sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es representación, sino comunicación vital directa del individuo con el todo. De ahí que la poesía de Bretón acuda a técnicas, entre otras, la llamada escritura automática, para acceder a estas esferas de comunicación con el inconsciente. Sobre el nacimiento de la escritura automática, Bretón escribió: el caso es que una noche, antes de quedar dormido, percibí, netamente articulada hasta el punto de que es imposible modificar ni una sola palabra, pero ajena al sonido de la voz, una frase harto rara que llegaba hasta mí sin llevar encima esos acontecimientos de la conciencia de los cuales hasta entonces me ocupaba. Y la frase me pareció muy insistente. Era una frase que casi estaba pegada al cristal. Grabé rápidamente la frase en mi conciencia y cuando me disponía a pasar a otro asunto de carácter orgánico, la frase retuvo mi atención. Desgraciadamente no la he conservado en la memoria, pero era algo así como: hay un hombre aquí en la ventana partido por la mitad. No hubiera dado la menor importancia a esta frase si no hubiera dado paso a una sucesión casi ininterrumpida de frases que me dejaron poco menos sorprendido que la primera y que me produjeron sentimiento de gratuidad, tan grande que el dominio que hasta ese instante había conseguido sobre mí mismo me pareció ilusorio y comencé únicamente a ponerle fin a la interminable lucha que se desarrollaba en mi interior. En aquel entonces todavía estaba muy interesado en Freud y conocía su método de examen, que había tenido la oportunidad de poner en práctica con los enfermos mentales durante la guerra, por lo que decidí obtener de mí mismo lo mismo que se obtiene de ellos, es decir, un monólogo de lo más rápido posible sobre el que el espíritu crítico del paciente no formule juicio alguno y que me lleve, en lo posible, a pensar en voz alta. La naturaleza de la poesía está llena de una serie de prodigios, de una red de sortilegios, o si se quiere, de un conjunto de signos que necesitan una voz, un poder predictivo o una conciencia que designe, llame o nombre todo aquel universo con palabras, gritos o canciones. Escuchemos a continuación el poema El verbo ser en la voz del levitante Proteo. El verbo ser. Conozco la desesperación a grandes rasgos. La desesperación no tiene alas. No se halla necesariamente en una mesa servida en una terraza, en el atardecer, al borde del mar. Es la desesperación y no el regreso de una cantidad de hechos sin importancia como las semillas al caer la noche dejan un surco por otro. No es el musgo sobre una roca o el vaso para beber. Es un barco acribillado por la nieve, si queréis, como los pájaros que caen y su sangre no tiene el más mínimo espesor. Conozco la desesperación a grandes rasgos. Una forma muy pequeña delimitada por joyas capilares. Es la desesperación. Un collar de perlas para el cual uno no sabría encontrar un broche y cuya existencia ni se sostiene en un hilo. Tal la desesperación. Del resto no hablemos. No hemos terminado de desesperarnos si comenzáramos. Yo me desespero por la pantalla a las 4. Me desespero por el abanico a medianoche. Me desespero por el cigarrillo de los condenados. Conozco la desesperación a grandes rasgos. La desesperación no tiene corazón. La mano queda siempre en la desesperación sin fuerza, en la desesperación cuyos hielos no nos dicen jamás si murió. Vivo de esta desesperación que me encanta.
Amo esta mosca azul que vuela en el cielo a la hora que musitan las estrellas. A grandes rasgos conozco la desesperación, de vastos asombros menudos, la desesperación de la altivez, la desesperación de la cólera. Me levanto cada día como todo el mundo y descanso los brazos sobre un papel floreado. No me acuerdo de nada, y siempre es con desesperación como descubro los hermosos árboles desarraigados de la noche. El aire de la habitación es bello como palillos de tambor. Hace un tiempo increíble. Conozco la desesperación a grandes rasgos. Es como el viento de la cortina que me asiste. Se conoce semejante desesperación. Fuego. Oh, van a venir de nuevo. ¡Socorro! Helos aquí cayendo por la escalera, y los anuncios del periódico y los avisos luminosos a lo largo del canal. Montón de arena. Vete, especie de montón de arena. En sus grandes rasgos, la desesperación no tiene importancia. Es un hacinamiento de árboles que una vez más van a ser una foresta. Es un hacinamiento de estrellas que una vez más van a ser un día menos. Es un hacinamiento de días que una vez más va a hacer mi vida. La poesía surrealista devuelve al hombre los prestigios y las maravillas de esa época en que la inocencia y los sueños dudosos hacen buena pareja. Además es sorprendente el gran número de imágenes que devienen en secuencia, dando saltos entre la coherencia de un mundo posible y la incoherencia de nuestros sueños. Pero los invito a que continuemos con nuestro programa y ahora recibamos nuestro segundo segmento. ¡A profundidad! Quisiera preguntar a Archimboldo, que es una mezcla rara entre un surrealista del Renacimiento y un botánico del Nuevo Mundo, su interpretación del poema de Bretón. Esto más que un análisis es una descripción fisiológica que reflexiona en torno a tres partes específicas que podrían componer su rostro. Me refiero a las mejillas del poema, a la frente del poema y a sus ojos. Como cualquier otro rostro que se mire profundamente, detenidamente, ardorosamente, el poema de Bretón nos evoca al mismo tiempo la extrañeza y la familiaridad. Esa sensación que acontece ante la presencia de un rostro y frente al cual uno se dice, lo conozco, no lo conozco, se me hace conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero escuchar este poema es estar frente al rostro de la desesperación. Veamos en primer lugar que la piel de esta desesperación nos habla del acontecer de la vida llena de vida, rebosante de vida. El tono de sus mejillas así lo muestran, coloreadas de intensidades tan llenas de vida que apenas alcanza a moverse entre las dinámicas estereotipadas de la monotonía. Mejillas atravesadas por la vida de un nuevo día, pero cuya coloreada tonalidad anuncia su pérdida irreparable, su ocaso, su noche, o si se quiere, el marchitar. Los tomates, qué hermosos son los tomates y qué tristes son cuando se pudren. Imaginemos ahora la frente del poema. Este fuego es la llama incandescente que nos entrega a la sustancia de la intensidad, pero que no necesariamente se escribe así, sino a partir de imágenes, a partir de metáforas de una vida cotidiana, metáforas de una vida fantástica o incluso metáforas de metáforas, también conocidas como verdades.
En la frente del poema vemos las oposiciones de una negación y una afirmación de imágenes que atraviesan el conocimiento, a grandes rasgos, de la desesperación y que no se contentan con conocerlo, pues conocer la desesperación a grandes rasgos carece de importancia. Este querer ser conocido y este querer ser entendido es sustituido en el poema por un querer violento que anuncia, incendiado por la febril desesperación, un gran ocaso, un gran llamado de auxilio. Pasemos ahora a los ojos del poema. Podemos ver en ellos la imagen de un acantilado ya inmenso, pero también ya recorrido una y otra vez hasta la saciedad. Estos ojos antiguos, ancianos, añejos, que ven a esta mosca azul que vuela en el cielo a la hora que musitan las estrellas. En los ojos de la desesperación se revela el vaho vespertino de una realidad continua y casi eterna que se enfrenta día a día a su propia eternidad. Lo que ayer no nos desesperaba, hoy hace parte de nuestras vidas. Y así será. De ahí que cierre esta descripción del poema diciendo que en los ojos del poema podemos ver un hacinamiento de árboles que una vez más van a ser una foresta. Un hacinamiento de estrellas que una vez más van a ser un día de menos. O un hacinamiento de días que una vez más va a ser mi vida. Al final de este poema y tras haber hecho esta descripción, desesperado, solo puedo acudir a Camus y al mito de Sísifo y aquello de encarar la vida, esta vida, con coraje. Quisiera que el sujeto de la pipa, que a propósito no se sabe si fuma tabaco o alguna otra sustancia, nos diera su propia versión de los hechos y su opinión sobre la interpretación que acabamos de escuchar de Archimboldo. Seguramente, si nos ponemos delante de las opiniones de Archimboldo, podríamos conectar con las ideas de Søren Kierkegaard para pensar que la desesperación de este modo podríamos llevar a determinar en el sentido directo de la enfermedad, que consiste en exactamente no poder morir. El rostro de la desesperación pero no voy a querer llevar la conversación. Por lo que podríamos concluir Dos voces retumban en mi cabeza mientras un perro ladra del otro lado de la ventana. Una de estas voces habla de un rostro, de sus mejillas, de su frente, de sus ojos. Y reconozco en esta voz algo familiar que me es, sin embargo, inquietantemente extraño. Hay en esta especie de sueño unas rozagantes mejillas cuya vida está destinada a perecer y marchitar, y cuya frente, ajena y desconocida, entraña un grito de auxilio. Mis ojos se sienten como si fuesen antiguos y escudriñan en la noche mientras musitan las estrellas. Otra voz me dice que la desesperación es la enfermedad de no poder morir, que la desesperación
aflora en los rostros vespertinos que, siéndonos familiares desde antaño, desconocemos cuando se enredan con las sombras de la noche. Esa voz me dice que la desesperación anida entonces entre los rostros amados y los murmurios de las estrellas, entre los huesos de nuestra frente y la carne de nuestras mejillas, que se pudren como tomates, mientras nuestros ojos perplejos advierten el tránsito de los días y de los sueños. La desesperación se esconde bajo nuestras uñas, me dice esta voz. Se esconde detrás de las orejas y en los orificios del cuerpo y del alma. Anida en nosotros mientras nos pudrimos como tomates y recorremos las estrellas con un puñado de sueños entre las manos. Sueños que la mayor parte de las veces ni siquiera logramos comprender. Mientras tanto, el perro sigue ladrando del otro lado de la ventana. Para comprender este texto surrealista de André Breton, habría que tal vez dejar claro desde un principio que las imágenes que aparecen en el poema del verbo ser parecerían gratuitas y en otros casos oscuras para algunos que al leerlas de una forma aislada quizás las juzguen. Bien puestas y situadas en su contexto, las imágenes son fácilmente explicables siempre que se tengan en cuenta todas las asociaciones que las rodean y justifican. El microcosmos del poema impone una lógica propia y original cuyo motor es la metáfora hilada. La metáfora hilada constituye un código especial, puesto que las imágenes que la componen no tienen sentido tanto individualmente como en grupo, más que en función de la primera de ellas. Me parece entonces que el poeta nos habla de la pérdida total que se podría sentir o se tiene del sentido de la vida. Nada tiene sentido. Esa parecería ser la consigna de los desesperados que por lo menos hallan en el absurdo de los días un espacio para poner a naufragar sus ilusiones, contrario a quienes prefieren sentir que todo da igual y que dan la espalda apáticamente al mundo convulsionado del ser. El que tiene esperanza se aferra en su carrera por la salvación a un buen estado de ánimo y a la fe. Camino que paradójicamente nos lleva a experimentar en carne y hueso la sentencia de que esperando desespera. En un sentido clínico, la desesperación nos recuerda a la angustia, ese llamado por algunos especialistas como la cárcel del peor yo. Pues bien, creo que habría que romper los muros de la prisión y dejar que emerja un yo más natural, que a través de las profundidades experimente y nos permita vislumbrar un poco la imagen del espíritu. Es por eso que este poema es una gran metáfora de la desesperación y un llamado a sacudirse de cualquier estabilidad que conlleve a un estado de anodadamiento y estupor en el hombre. De esa gran metáfora se desprenden las siguientes imágenes como si fueran los vagones de un tren conducido por la locura y la imaginación. Pero creo que a Archimboldo, a quien veo, quisiera pedirle su opinión sobre los comentarios que han hecho nuestros interlocutores. De acuerdo con el tejido metafórico al que usted acude, Sanctum, y que intenta resolver en la sentencia nada tiene sentido. Pero creo que el poema dice mucho más. Algo así como que nada tiene sentido mientras nada tenga sentido. ¿Acaso
un cúmulo de sueños que no llegaremos a comprender jamás. Me hubiera gustado escuchar del sujeto de la pipa menos ruido y más palabras, pero en él ocurre aquello de humo eres y en humo te convertirás. Y aunque hasta hace un rato tenía una serie de argumentos para compartir, siento, y creo que no soy el único en este recinto, que el humo del sujeto de la pipa se ha mezclado en mis pulmones y me ha entregado a un sueño en el que el perro ha dejado de ladrar. Permítame, una breve interrupción, solo para comentar que con mi intervención quería rendir un homenaje a la poesía automática, propiciada e iniciada por el genial André Breton y toda la banda surrealista, y recordando este ejercicio, si bien automático, también de escritura colectiva. Déjenme decirles que tal como lo dijera el mismo Bretón en el manifiesto surrealista, no hay ninguna conversación en que no se dé cierto desorden. El esfuerzo en pro de la sociabilidad que preside a las conversaciones y la costumbre de sostenerla, son los únicos factores que consiguen ocultarnos temporalmente aquel hecho. Esto a veces ocurre porque la mayoría prefiere no entrar en conflicto con sus lectores u oyentes. Sin embargo, he escuchado al enfermo clínico y a aquel que a través del humo de una sustancia extraña ha podido ver el rostro de la desesperación, tal como si fuera el mismo de la podricción. A manera de conclusión, podría decir que estoy de acuerdo con Breton y asumo que a la desesperación no como un final, sino como un punto de partida. Tomo a la desesperación como un echar a andar y no como un permanecer anclado a la esperanza, como lo decía el mismo Bretón en otro de sus escritos: suelta al pájaro por aquellos que están volando, abandona si hace falta una vida cómoda, aquello que se te presenta como una situación con porvenir. Lánzate a los caminos. Biblioteca Espacial Internacional. Es interesante recordar que, después de su experiencia en hospitales psiquiátricos durante la Primera Guerra Mundial, Breton comenzó a realizar experimentos sobre los límites de la conciencia y los fenómenos de disociación psíquica y de expresión automática. En 1924 escribió el primer manifiesto del surrealismo, en el que se asienta el principio del automatismo psíquico como medio de expresión artística y al que se adhirieron, entre otros, artistas como Paul Eluard, Luis Aragón, Max Ernst, Dalí, Luis Buñuel. Y el segundo manifiesto lo escribiría en el año de 1929. Conviene señalar entonces que, fruto de sus investigaciones y de la relación que Breton mantuvo con Apollinaire y con Tristan Tzara del movimiento dadaísta, ejerció una influencia considerable sobre su producción artística. En este contexto, sus obras principales son Los campos magnéticos de 1920, que es reflejo de sus experimentos de escritura automática, Los pases perdidos de 1924, Legítima defensa de 1926 y la novela Nadia
de 1928. Los libros Los vasos comunicantes, publicado en 1932 en colaboración con Paul Eluard. Posición política del superrealismo, publicado en 1935. El amor loco, de 1937. Y el libro censurado Antología del humor negro, publicado en 1940. El surrealismo y la pintura, publicados este mismo año. Gran parte de su poesía ha sido recogida bajo el título genérico de Poemas y publicado por primera vez en 1948. Breton fue poseedor de una sorprendente capacidad crítica y a lo largo de toda su obra habla sobre las condiciones de la producción literaria, la función del sueño y la aspiración revolucionaria. Su obra literaria más importante es Nadia, cuyo personaje, espejo de la actitud surrealista, fluctúa entre la razón y la locura, el ensueño y el sentido común. Actualmente contamos con varias ediciones de la obra de André Breton. Tenemos, por ejemplo, El arte mágico, publicado por Ediciones Atalanta. También encontramos El amor loco, publicado por Alianza Editorial. Está también Nadia, publicada por Ediciones Cátedra. Y la Antología del humor negro, publicada por Editorial Anagrama. Es posible también encontrar los manifiestos del surrealismo, publicados por Visor Libros, y también la posición política del surrealismo bajo la editorial Arena Libros. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y recordando cuando André Breton dice en el manifiesto del surrealismo, el surrealismo no permite a aquellos que se entregan a él abandonarle cuando mejor les plazca. Todo induce a creer que el surrealismo actúa sobre los espíritus tal como actúan los estupefacientes. Al igual que estos, crea un cierto estado de necesidad y puede inducir al hombre a tremendas rebeliones. Espero que hayamos ayudado a generar cierta rebelión en el inconsciente y a causar algún inconformismo o desbarajuste del que surjan o se abran las puertas de una nueva dimensión que nos conecte con lo que somos. Archimboldo, regálenos unas últimas palabras o comentarios sobre el tema de hoy. Se despide quien les habla, Sanctum Tum. Hasta pronto. Ha sido una tarde exótica y llena de aromas irreconocibles a primera vista, pero secretamente familiares al primer oído. Para finalizar, quisiera terminar este capítulo con una cita del tercer manifiesto surrealista, publicado en 1942, en donde Breton escribió: debemos concluir que el hombre habrá de revestirse de cuanta humildad sea capaz si quiere servirse de lo poco que de sí mismo sabe a fin de investigar la realidad del entorno. Para realizar esto último, el mejor medio de que el hombre dispone es la intuición poética. Esta, liberada al fin por el surrealismo, no solamente tiene el poder de asimilar todas las formas conocidas, sino que también es audaz creadora de nuevas formas, por lo que se halla en situación de aprender todas las estructuras de nuestro mundo, manifiestas o no. Únicamente la intuición poética nos proporciona el hilo que nos lleva al camino de la gnosis, en cuanto conocimiento de la realidad suprasensible, invisiblemente visible en el seno del eterno
misterio. Hasta pronto. Lendano bajo tierra, un espacio para los libros y la poesía.